Sí, mira, mi joyita tiene que ver con un poquitito lo que hablaste con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hace un rato. Y bueno, confirmó que esta semana, antes del 1 de junio, el gobierno va a ingresar el proyecto de ley que va a despenalizar el aborto. Entiendo que hasta las 12 semanas de gestación, que es lo que he podido averiguar. No quiso decir la ministra. Bueno, eso es lo que yo pude reportear. Se cumple así con un compromiso del presidente que básicamente han criticado porque llega tarde, pero llega finalmente. Es parte de su programa de gobierno y seguramente él lo explicará con mayor detalle el domingo 1 de junio. Y aunque hemos escuchado que para los parlamentarios no es prioritario, por tanto hay amenazas de no ponerlo en tabla, eh, lo que no es prioritario para los legisladores no modifica la urgencia que tiene el colegislador, que es el Ejecutivo. Pero yo quiero hacer básicamente foco en dos cosas que se habla poco o que se va a empezar a conversar mucho con el tema de este proyecto de ley. A ver, Mira, se viene, yo creo, espero, un debate profundo y seguramente tenso sobre los derechos reproductivos en Chile. No es nuevo, llega en un momento distinto. Primero porque no estamos en un primer año de gobierno, por tanto la discusión que se dé en este gobierno va a ser breve, básicamente. Eh, y tampoco porque hay mayorías progresistas en el Congreso. Y por lo que dicen las encuestas, tampoco hay tantas mayorías progresistas en la en el ciudadanía, país. ¿cierto? Ni en el mundo, digamos, ya que estamos. Ya. No te aproveché, ya te fuiste por el chorro. ¿Ya? Claro. Pero, y también porque el clima social cambió. Hay un poco más de desafección, más distancia con la política y al mismo tiempo un avance más claro de los sectores conservadores, ¿cierto? Desde los movimientos feministas ha llegado una ola de críticas duras por el retraso del ingreso a este proyecto de ley. Han acusado de falta de convicción, de desorden político. Y por otro lado, el anuncio volvió a activar con fuerza las posturas más pro vida, que cuestionan el proyecto desde lo moral y también desde lo político. Pero hay un par de ángulos que ha empezado a instalarse en la discusión. El aborto como un tema inoportuno en un país con crisis de natalidad. Yo quiero hacer ahí el primer punto. Chile tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del continente y hay voces, incluso desde sectores de centro, que preguntan si tiene sentido ampliar derechos reproductivos en vez de enfocarse en políticas que incentiven la maternidad. Y aquí yo quiero ser clara. El aborto legal no es una política de natalidad, es una política de derechos. Claro. No busca reducir nacimientos, sino evitar que las mujeres sean criminalizadas por decidir no continuar con un embarazo. Y confundir esos planos, el derecho con el de la demografía, solo enturbia la discusión. Ahora hay otro tema que me gustaría poner en foco, que lo pasó por ahí la ministra también. Desde que se aprobó en 2017 el aborto con 3 causales, muchas mujeres han tenido que trasladarse a diversas partes del país porque han llegado a recintos hospitalarios donde varios doctores o prácticamente todos han declarado objeción de conciencia, por tanto no han podido ser atendidas, eh, en este caso en su derecho y con una ley de por medio. Eh, y todos estos casos sin muchas consecuencias. Por eso es tan importante que la Contraloría haya tomado razón de un reglamento del Ministerio de Salud, en el que se establece básicamente que si un centro que es parte de la red pública y recibe financiamientos públicos, no puede escudarse en la objeción institucional. Y si así fuere, tiene que dar una solución a la persona que llega con la intención de abortar. Esto, aunque parece técnico, va a ser claro si este aborto finalmente, si este proyecto de ley de aborto más libre es aprobado, puesto que si no va a quedar en letra muerta. Si todos los doctores tienen el derecho de declarar objeción de conciencia, aunque sean hospitales públicos y con recursos públicos, finalmente la ley hecha no sirve de nada si no existe la capacidad de las instituciones de salud de darle respuesta a las mujeres que accedan en este minuto a la ley al aborto por 3 causales y en un futuro, si así se aprobara, el del aborto libre. Ya, pero es imposible que los médicos representen una demografía distinta al resto del país, digamos, el conjunto de los médicos. O sea, que todos los médicos de Chile se opongan, o pongan objeción de conciencia,
es en la práctica imposible, digamos. O sea, A menos que la ley estuviera mal hecha, digamos. bueno, el reglamento no había salido, entonces había dejado un espacio gris donde finalmente se recuerdan que hubo una discusión con la Iglesia Católica, con muchos académicos, que básicamente estableció que cualquiera podía tener una objeción de conciencia y eso te dejaba en una zona en el que si tú llegabas a un hospital y habían 10 médicos y los 10 se te declaraban con objeción de conciencia, la persona tenía que trasladarse a otro lugar. Y hubo casos de personas o niñas que tuvieron que trasladarse a otros lugares No, claro, de Santiago. sí, o sea, efectivamente es un problema. Es un digamos. problema. Sí. Entonces, Pero básicamente, también es un principio. es un principio. Así Claro. es. Y bueno, ese es un Quid tema, pro quo. es un tema, yo creo que el tema del aborto básicamente es un tema que hay que tomárselo en serio. Eh, yo entiendo que provoca todo tipo de sensaciones de polarización, de opiniones que son todas válidas, pero sin duda hay varios países que tienen el aborto libre, legal, obviamente con un tope claro de semanas, y en eso yo me declaro absolutamente a favor. Creo que 12 semanas es un tiempo, según lo que se ha estudiado y lo que se ha dicho científicamente, que además sería lo prudente para poder realizarse un aborto en el caso de así desearlo las personas. Sí sabe el plan. Yo, bueno, El mira, proyecto va a entrar esta semana, perdón, ¿Ah? antes de la cuenta pública, el Sí. proyecto va a entrar esta semana, digamos. Sí. pero no o se sea, sabe. cuando llegue el domingo, el presidente va a Ya va a dar su estar. última cuenta, ya va a estar en tramitación. Y dijo la ministra Orellana, que no quiso confirmar la fecha, pero sí confirmó que va a entrar con algún tipo de urgencia. Que no va Una a entrar simple así- para que pueda sí, debatirse. para que se pueda discutir, de probablemente. modo de saltarse la objeción del presidente de la Cámara. Yo, mira, varias cosas, escuchando atentamente a la Tati, varias líneas, porque esto es un tema, ¿cierto?, que tiene varias líneas. La primera línea es sobre el aborto como política. Y ahí, bueno, para quienes reconocemos, ¿cierto?, la dignidad humana desde la gestación, el aborto no puede estar entre las libertades personales. Hay una vida humana en formación y que creemos merece protección. En esa misma línea del aborto como política, bueno, no es una sorpresa que el presidente Boric decía poner esto, ¿cierto?, ponerle urgencia, ponerlo en la agenda. Efectivamente está en el programa presidencial, ha sido muy transparente en esa materia, está en el programa presidencial. Fue una propuesta, está en la Constitución que propuso la Convención y que el gobierno abrazó a través del apruebo en septiembre del 2022. Lo reafirmó en la cuenta pública el año pasado. Y está, como acaba de decir la ministra, está efectivamente en la agenda de los colectivos feministas que representa la política de género oficialista. Entonces, ese es como un primer punto, ¿cierto? Vemos personas, un sector importante en el mundo, que tenemos una visión sobre el aborto distinta a la que tiene el gobierno del presidente Boric, a la que tienen otras personas como la Tati y tal vez una mayoría en el mundo. La segunda línea tiene que ver, yo creo, con lo que hemos leído como una intención eminentemente política que mueve al gobierno, ¿cierto?, en los timings que elige para establecer una agenda, para establecer el aborto en la agenda. Porque no es baladí que el anuncio se haya hecho el viernes en la tarde de la semana, ¿cierto?, que en una sola semana tenía las esquilas de Procultura, revive el caso Monsalve, ¿cierto?, por la decisión de la Corte Suprema, y además las licencias falsas. Entonces, tenemos derecho a pensar, y así lo han planteado incluso sectores del oficialismo, que ponerlo en la agenda más allá de cumplir, que además de cumplir con un compromiso, ¿cierto?, y de llegar a la última cuenta pública presidencial con este compromiso cumplido, que es iniciar el debate sobre el aborto libre, es también una manera, un intento probablemente de moldear un clima que sea favorable para la primaria, que genere de movimiento, debate en la primaria de la izquierda, que está todavía bastante poco glamorosa, pero que va a empezar a tener, yo creo, Ha perdido energía. su tracción. Pero va a tener energía en las siguientes semanas, Mira qué optimista Isabel. ya sea para marcar, ¿cierto?, un canal conflictivo en las candidaturas de derecha, o para poner una agenda, ¿cierto?, que es particularmente sensible, yo creo, para un sector del oficialismo en particular. Ahora, pero efectivamente le y puede hay, poner, y hay una tercera le vía, puede poner un problema a la derecha. y aquí, probablemente, Sí, probablemente, más que probablemente. si la derecha pisa el palito. Y hay un Sí. tercer punto que no quiero dejar de mencionarlo, y que tiene que ver, y a mí yo tengo que reconocer que en la entrevista a la ministra Orellana me pareció verla con un tono muy diferente, y lo aplaudo,
que tiene que ver con el respeto a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión a partir de esa conciencia, ¿cierto? Ella dice en algún momento, este es un tema que hay distintas posiciones, no me acuerdo si alcanza a decir que son legítimas las posiciones, ¿cierto? Pero Pero eso dio a este entender, es un digamos, debate en Chile y en el mundo infinito, porque la posición frente a ese debate no tiene que ver necesariamente con las encuestas, con los trending topics en Twitter, sino con visiones morales, éticas, jurídicas y también políticas. Entonces a mí me preocupa, ¿cierto?, un sector de la izquierda que lo que hace es que se arroga el derecho a decidir sobre la legitimidad de las posiciones. Y ha dicho, por ejemplo, reiteradamente en los últimos años que oponerse al aborto es oponerse a un mínimo civilizatorio. Entonces creo que ojalá en este debate que se va a abrir, en los próximos, o que ya se abrió, o que nunca se ha cerrado particularmente, tengamos cierto conciencia que en una república, que en una democracia, la libertad de conciencia y de expresión, y de acuerdo a esa libertad de conciencia y de expresión, la facultad que tiene cada parlamentario de poner su voto en el Congreso es legítimo y es importante. No me parece que haya que combinar este tema con el tema de la natalidad, bajo ningún punto de vista, y la objeción de conciencia efectivamente es un principio, es un derecho, existe en todo el mundo. Estaba leyendo ayer, por ejemplo, que en Italia el 70% de los obstetras se declara objetor de conciencia, en Chile es alrededor del 50%, y a mí me parece, aun cuando me opongo al aborto, que es legítimo que el Estado, para cumplir con una ley, establezcan su reglamento, que entiendo que el reglamento cambió, porque Sí. se había propuesto una cosa, se propuso otra, y me parece que lo que va a establecer es el derecho que tienen los servicios públicos a establecer turnos que garanticen la presencia de un no objetor en cada uno de esos turnos. Tati. No, yo solamente aclarar, bueno, estoy de acuerdo contigo, creo que el cambio de tono, esto de insistir, la ministra insistió un par de veces en la entrevista que le hizo Iván, de que este era un proyecto que va a entrar con una urgencia suficiente para ser discutida en profundidad. Espero que la discusión se dé en base o sea, en base a las propias creencias de los parlamentarios, pero también con mucha visita de gente que entiende el tema, de doctores, de personas que realmente pudieran allanar un proyecto de ley, si es que así lo decide el Congreso, que sea responsable y que sea a la altura o por lo menos que logre aglutinar un poquitito de seguridad a quienes creen que a tal semana o a tal otra es menos o más beneficioso. Yo solamente quiero hacer un punto. Yo también estoy investigando con el tema de la natalidad y efectivamente, porque no quiero ser naif en el tema. Hay en algunos países que efectivamente el aborto es legal y ha disminuido la natalidad, pero ha disminuido en los niños, en las niñas, en las mujeres más humildes. Efectivamente, han habido menos nacimientos, pero en los rangos de niñas, ¿de mujeres más jóvenes de o mujeres, de adolescentes? de adolescentes y de gente más y de personas que por lo general Que son no más tienen, humildes, y que que no no tienen tienen una política de anticoncepción de anticonceptiva regulada, regulada y metódica. todo. Acá también ha pasado. Sí, claro. No, O sea, nosotros tenemos... los ministros Orellana decía que ahora son del orden de 6.000 embarazos adolescentes pero te al digo- año, de una cifra de Pero alrededor te de voy a 40.000. decir algo, el 2017 Chile ya pasó a ser el país con menor tasa de embarazo adolescente de América Latina, el 2017. Todavía no estaba implementada la ley De aborto en tres de aborto, causales. el 2017. Pero sí había píldora al día después y sí había Ha habido planes de una anticoncepción, política digamos. anticonceptiva O sea que que- yo creo que ha sido muy consistente y ordenada Ha ayudado en el tema, digamos. Por supuesto. desde la salud primaria, ¿cierto? Ese es un tema que yo pude conocer cuando fui concejal. Me gustaba mucho recorrer los consultorios y preguntarle a los equipos, a las matronas, a las personas, a los equipos que trabajaban en esos temas, y me explicaban cómo, ¿cierto?, se conversaba con cada niña, ojalá que viniera con su mamá o con una adulta responsable, y ese es un tema que se ha ido internalizando mucho en todos los sectores sociales. Ojalá que sea visto como un tema de salud pública y que logremos
una discusión apropiada. Yo, la verdad, lo dudo que pueda ser poco ideologizado en estos 6 meses, pero bueno, seguramente va a ser No. una discusión que va a traspasar esto, va a Esto va a ser traspasar este periodo, digamos, este pero, periodo. pero va a ser tenso. Y va a ser muy va a ser tenso. tenso, va a ser Sí, tenso porque absolutamente. capaz que, como dice Isabel Pla, la derecha, al revés de lo que dice ella, sí pisa el palito y ahí vamos a ver cómo... Bueno, hay una de... Claro, es probable. Últimamente Vamos a ver. pisan el palito.